Hay jugadores que parecen buenos, hasta que se cruzan con alguien que los hace desaparecer por completo del partido, y eso es exactamente lo que está pasando con William Pacho. Emparejado con Pacho. Aguantó el tipo en ese duelo y no era sencillo del Bayern de Múnich para que sean los alemanes los que intenten montar el contragolpe. Konrad Laimer se encuentra con la policía, se encuentra con William Pacho. Porque mientras todos hablan de delanteros, goles y balones de oro, el París encontró algo muchísimo más difícil de conseguir. El mejor defensa. Pacho me gusta mucho. Un central que domina partidos grandes como si fueran entrenamientos. Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise, uno de los ataques más peligrosos de Europa, completamente apagado. Y no fue casualidad, Pacho ganó todos sus duelos esa noche, todos, ni una sola vez lo regatearon, ni una sola. Lo más impresionante no solo defender bien, es la tranquilidad con la que juega. Nunca parece desesperado, nunca parece nervioso, da la sensación de que siempre sabe qué va a pasar antes que el delantero. Y por eso Luis Enrique prácticamente construyó la defensa del París alrededor de él. Sin ninguna duda, a été sans aucun doute un renfort para nuestro equipo total, pour notre équipe, un renfort incroyable, pas seulement du fait de sa jeunesse, du fait de sa personnalité, du fait de son niveau défensif. Il sait gagner des duels sans recevoir de carton, sans faire de fautes. C'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Mais en même temps, il a un très gros potentiel avec le ballon et il a démontré durant le dernier match. Mientras otros centrales necesitan descansar, rotar o bajar ritmo, Pacho juega todo. Champions, Liga, finales, eliminatorias, 90 minutos tras 90 minutos, como si fuera una máquina. Y aquí es donde la historia se vuelve absurda, porque estamos hablando de un ecuatoriano de apenas 24 años, que ya ganó Champions League, triplete histórico con el París, y además está en camino a jugar otra final europea, 2 finales de Champions con apenas 24 años, es ecuatoriano. Hay defensas históricos que jamás llegaron a eso, y aún así mucha gente todavía no entiende el nivel monstruoso que tiene este tipo. Lo más increíble de la historia de William Pacho es que estuvo muy cerca de no existir en el fútbol profesional, antes de Europa, antes del París y antes de las noches mágicas de Champions. Hubo un momento donde todo parecía terminado, cuando tenía apenas 14 años, Liga de Quito lo rechazó, volvió a casa destruido, pensando que quizás simplemente no era suficiente, pero ahí apareció la persona que cambió su vida, su primer entrenador, Byron Cedeño. Una disculpa si no pronuncié bien. Cedeño decidió que Pacho todavía merecía una última oportunidad. Literalmente fue a buscarlo a la escuela junto a uno de sus profesores y lo sacaron de clases para llevarlo a unas pruebas de Independiente del Valle. Ese viaje terminó siendo el más importante de toda su carrera. Los scouts quedaron impresionados desde el primer momento. Pasó cada filtro, cada partido y cada evaluación como si ya estuviera destinado a llegar bastante lejos, y así terminó entrando al proyecto de Independiente del Valle, el club que años después produciría una de las generaciones más salvajes del fútbol ecuatoriano. Pero justo cuando parecía que por fin todo empezaba a acomodarse, llegó el golpe más duro. El día de su debut profesional, Pacho jugó sin saber que su madre había fallecido horas antes. Su familia decidió no decirle nada hasta después del partido. Imagínate eso por un segundo, debutar profesionalmente mientras al mismo tiempo tu vida personal se está rompiendo completamente, pero ni siquiera lo sabes. Desde entonces empezó a usar el número 51 en honor a su madre, y quizá ahí nació la mentalidad que hoy lo hace tan diferente, porque cuando ves jugar a Pacho da la sensación de que nada lo altera, como si ya hubiera vivido cosas demasiado fuertes para ponerse nervioso en un estadio lleno o en una semifinal de Champions. En Independiente del Valle, Pacho no solo creció como futbolista, también terminó formando parte de una generación que literalmente cambió la historia del fútbol ecuatoriano, porque mientras muchos clubes sudamericanos seguían apostando por improvisar, Independiente del Valle estaba creando talentos como si fuera una fábrica europea, y ahí coincidieron nombres que hoy dominan Europa: Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho, los tres compartiendo vestidor antes de convertirse en estrellas internacionales. Pacho rápidamente empezó a llamar la atención por algo muy raro para un central sudamericano tan joven. Parecía jugar con una calma absurda, no se lanzaba al suelo innecesariamente, no regalaba faltas tontas, y además tenía una salida limpia desde atrás que rompía líneas constantemente. En la Copa Libertadores Sub-20 terminó explotando definitivamente. Su dupla con Hincapié fue clave para que Independiente del Valle conquistara el torneo, y ahí comenzó a llegar gente de clubes de todo el mundo. Europa ya lo tenía marcado, y luego llegaron las pruebas de verdad: Palmeiras, Defensa y Justicia, partidos donde muchos jóvenes desaparecen por la presión, pero Pacho hizo todo lo contrario. Ganó duelos, recuperó balones, dominó físicamente y empezó a demostrar que podía competir contra delanteros mucho más experimentados sin ningún problema. Sus números en esta etapa eran ridículos para un defensor tan joven: recuperaciones, intercepciones, precisión de pase. Parecía un central mucho más hecho de lo que realmente era, y fue ahí cuando varios clubes europeos entendieron algo importante: este chico no era solo promesa, era un defensa listo para competir al máximo nivel. El salto a Europa no fue tan sencillo como muchos creen. De hecho, Pacho estuvo muy cerca de ir directamente a Alemania, porque el Borussia Mönchengladbach ya lo tenía prácticamente seguido y preparado. El problema fue que el club no logró liberar una plaza de extranjero, y la operación terminó cayéndose. Para muchos jugadores jóvenes, algo así puede destruirte mentalmente. Sientes que el tren pasó y quizá no vuelva, pero Pacho siguió esperando, y esa paciencia terminó llevándolo al Royal Antwerp, un equipo que probablemente no tenía el mismo nombre gigantesco que otros clubes europeos, pero que terminaría siendo perfecto para su crecimiento, porque ahí dejó de ser una promesa sudamericana y empezó a convertirse en un defensa dominante de verdad. En Bélgica aprendió muchísimo tácticamente, bajo las órdenes de Van Bommel y acompañado por Toby Alderweireld. Empezó a entender cómo se juega el fútbol europeo de élite. Ya no era solo ganar duelos físicos, ahora tenía que leer espacios, controlar alturas defensivas y jugar bajo presión constantemente, y lo impresionante es la rapidez con la que se adaptó. Pacho empezó a convertirse en el equilibrio total de esa defensa. Cuando el equipo atacaba, él protegía espacios enormes. Cuando el rival contragolpeaba, aparecía su velocidad para corregir, y cuando el partido se ensuciaba físicamente,
prácticamente terminaba imponiéndose igual. Ese equipo terminó rompiendo una sequía histórica y ganó la Liga Belga después de más de 60 años. Y aunque muchos recuerdan los goles o el dramatismo del título, dentro del equipo sabían perfectamente quién sostenía la estructura defensiva. Pacho jugó prácticamente todo, finales, partidos decisivos, siempre estaba ahí. Y hubo un detalle que empezó a repetirse muchísimo en esa etapa: los delanteros importantes desaparecían contra él. Pasó contra varios ataques, donde directamente neutralizaba a los jugadores más peligrosos durante 90 minutos. Ahí fue cuando Europa empezó a verlo distinto. Ya no era el ecuatoriano con potencial, ahora era uno de los centrales jóvenes más sólidos del continente. El salto a la Bundesliga era la prueba definitiva. Bélgica había servido para crecer, pero Alemania era otro nivel: más intensidad, más velocidad y delanteros muchísimo más peligrosos. Muchos pensaban que Pacho iba a necesitar tiempo para adaptarse, no lo necesitó. Desde sus primeros partidos con el Eintracht de Frankfurt se vio que estaba preparado para competir al máximo nivel europeo. Defendía con una tranquilidad absurda y además tenía algo que hoy vale oro: salida limpia desde atrás. No era el típico central que solo despeja balones. Pacho rompía líneas, iniciaba ataques y corregía espacios enormes como si nada, y ahí empezaron a llegar las actuaciones grandes. Contra el Bayern Múnich, el Frankfurt sorprendió a toda Alemania con una goleada histórica y Pacho fue clave. Harry Kane venía destruyendo defensas toda la temporada, pero esa noche prácticamente desapareció. Después vino el Leipzig, otro de los ataques más rápidos del país, y otra vez Pacho dominó. Intercepciones, coberturas, recuperaciones, parecía estar en todas partes. La Bundesliga empezó a entender algo muy rápido: este ecuatoriano ya no era una promesa, era un centralista para un gigante europeo. Y justo ahí apareció el Paris Saint-Germain. Cuando el París fichó a Pacho, muchos pensaron que sería otro defensor más dentro de la rotación, pero Luis Enrique tenía clarísimo lo que quería: necesitaba un central capaz de sostener un sistema ultraofensivo sin romperse atrás, y Pacho terminó siendo perfecto para eso, porque el París juega adelantadísimo, deja espacios enormes y obliga a sus defensas a corregir constantemente. Ahí es donde el ecuatoriano empezó a destacar brutalmente, siempre bien colocado, rápido para cubrir y calmando incluso bajo presión. En muy poco tiempo se volvió intocable, jugó prácticamente todos los partidos importantes, lideró al equipo en minutos y además terminó siendo uno de los jugadores con más recuperaciones en toda la Champions. Pero lo más importante fue otra cosa: le dio equilibrio al Paris Saint-Germain. Marquinhos empezó a verse más seguro, Hakimi podía atacar con más libertad y el equipo dejó de sufrir tanto defensivamente. Por primera vez en años, el París parecía realmente sólido atrás, y entonces por fin llegaron las noches grandes de Champions, porque hay jugadores que desaparecen en las noches importantes. Pacho hizo exactamente lo contrario: mientras más grande era el partido, más dominante se veía. Contra Liverpool en Anfield dio una exhibición defensiva brutal. El París sufrió muchísimo la presión del estadio y del ritmo del partido, pero el ecuatoriano sostuvo la defensa prácticamente solo durante varios momentos. Coberturas, anticipaciones, duelos ganados, parecía imposible pasarlo. Y luego vino el Bayern Múnich. Kane, Olise y compañía llegaban como uno de los ataques más peligrosos de Europa, pero Pacho los apagó completamente, desaparecieron, ganó todos sus duelos y no fue regateado ni una sola vez en todo el partido. Lo impresionante es que no solo defendía, también iniciaba ataques. En la jugada del gol decisivo rompió líneas con un pase espectacular que terminó iniciando toda la acción ofensiva. Ahí mucha gente entendió algo importante: Pacho simplemente no era normal, era uno de los mejores defensores del mundo. Zaire Emery, Marquinhos, Pacho y Nuno Méndez, partidazo espectacular de Pacho. Ahí va Bayern buscando el descuento, atención para el tiro, va, córner de Pacho, Pacho defendido, Muy bien. Muy bien William, ahora ya busca el pelotazo, otra vez William Pacho, sin mirar metió para Kane, Sofonov, se queda con la pelota. Creo que Pacho lo movió un poquito con el cuerpo, por eso se queja arriba. Había trazado la diagonal Kane y Pacho otra vez lo estorbó. Lo más impresionante de William Pacho no son solamente sus números o sus actuaciones individuales, es como terminó convirtiéndose en el equilibrio total del Paris Saint-Germain sin necesidad de hacer ruido, porque este equipo está lleno de estrellas ofensivas, jugadores que viven de los focos y de los highlights, pero muchas veces el verdadero sostén del equipo está atrás, en un ecuatoriano que casi nunca pierde la calma. Luis Enrique confía tanto en él que prácticamente no lo rota. Finales, eliminatorias, partidos de máxima presión, siempre juega, y eso dice mucho en un club donde normalmente cambian piezas constantemente buscando soluciones. Además, su impacto no se nota solo defendiendo. Pacho hace que todo alrededor funcione mejor, Marquinhos recupera seguridad, los laterales tienen más libertad y el equipo entero empieza a verse más ordenado cuando pierde el balón. Y sinceramente, eso es lo que hacen los centrales de élite de verdad. No solo defienden bien, transforman completamente la estructura del equipo. Por eso mucha gente dentro de Europa ya empezó a ponerlo en conversaciones muy serias, porque con apenas 24 años ya ganó Champions, jugó finales enormes y dominó delanteros de talla mundial como Harry Kane, Lautaro Martínez o varios de los mejores atacantes de Europa. Hay un rumor que te quiere el Real Madrid. ¿Qué tenés para decir? No se lo van a dar un defensa, pero Pacho, ojalá lo tuviera el Madrid. ¿En serio? Un centralazo. ¿En serio te gustaría para el Real Madrid? Y lo más peligroso es que todavía parece seguir mejorando, porque durante años, cuando se hablaba de los mejores defensas del mundo, casi nunca apareció un hombre sudamericano fuera de Brasil o Argentina. Ahora eso cambió, porque William Pacho ya no es una sorpresa, ya no es una promesa, y tampoco el ecuatoriano que juega bien. Hoy es una realidad absoluta: 2 finales de Champions, eliminatorias perfectas, títulos históricos con el París y actuaciones gigantes en los partidos más difíciles posibles, y todo eso con apenas 24 años. Pero quizá lo más especial de Pacho es la manera en la que domina los partidos. No necesita entradas exageradas ni hacer show para verse importante. Su
grandes están en anticipar, corregir y hacer que el delantero de nivel mundial desaparezca silenciosamente durante 90 minutos, y eso es muchísimo más difícil de encontrar, porque cuando realmente analizas las últimas Champions, siempre aparecen los momentos clave, contra Liverpool, contra el Bayern, contra el Arsenal o incluso en finales. Pacho terminó siendo una muralla constante, por eso ya no suena exagerado decirlo. Europa probablemente ya encontró su próximo defensa generacional, o mejor dicho, Sudamérica, y sinceramente, viendo el nivel que tiene hoy, da miedo pensar hasta dónde puede llegar William Pacho en los próximos años.